¿Cómo podemos alcanzar a las clases sociales altas? Esto y más lo vamos a descubrir en la lección que comienza ahora. Hola, ¿qué tal amigos? Me da mucho gusto saludarles y darles la bienvenida una semana más a esta serie titulada Presente 7. Estamos iniciando el mes de diciembre y también estamos comenzando una lección nueva, y gracias de antemano por estar aquí con nosotros, por compartir este espacio, este comentario de la lección y la verdad que esperamos que esté siendo de mucha bendición para ti. Y bueno, estamos en la lección número 9 para el 2 de diciembre del año 2023. Y el título de la lección es Misión en favor de los poderosos. Una lección muy importante, y la verdad me da alegría que el autor de la lección haga mención de este tema, que es bastante importante. Y antes de explicar por qué considero que es una temática importante de abordar en cuanto a lo que tiene que ver con el evangelismo personal, déjame leer lo que es el versículo de memoria de esta semana, y está en Mateo capítulo 16 versículo 26, y dice el texto bíblico: ¿qué aprovecha el hombre si gana el mundo entero y pierde su vida? ¿Y qué puede dar el hombre a cambio de su vida? Dos preguntas importantes que Jesús plantea, y es que la realidad es que al final de cuentas el dinero, hay ciertas cosas que no puede comprar. El dinero no puede comprarnos la paz, no puede comprarnos más tiempo de vida, no puede comprarnos la felicidad, tampoco puede al final de cuentas comprar la salvación. El dinero no puede comprar ciertas cosas en esta vida, y es importante que como seres humanos seamos conscientes de este aspecto. Y mira, yo te decía hace unos momentos que la verdad es que la lección de esta semana aborda una temática que en lo personal me resulta importante abordar. ¿Sabes por qué? Porque mira, muchas veces como iglesia los planes que se trazan están enfocados en alcanzar, en este caso, a personas que pasan por necesidades, a personas que de alguna u otra manera no tienen el mismo estatus tal vez que tendría una persona poderosa, una persona rica. Si te das cuenta, son pocos los planes que se enfocan en alcanzar a ese grupo de personas, y a veces los descuidamos, los delegamos a un segundo plano, y pocas veces se les da el nivel de importancia que se le debería dar el alcanzar a estas personas. Hay pocos ministerios enfocados justamente en eso, en alcanzar a ese grupo de personas, pero al final de cuentas también el evangelismo es posible gracias al recurso financiero, gracias a las personas poderosas, gracias a las personas que pueden de alguna u otra manera contribuir y sostener, en este caso, el evangelio y la predicación del evangelio a través de los recursos que Dios les da. Y por esa razón también el que ellos puedan ser alcanzados es una parte fundamental, y que no solamente nos quedemos con ciertos estratos sociales, sino que al final de cuentas podamos también alcanzar a estas personas, porque vamos a decirlo, al final de cuentas también son seres humanos y también tienen necesidades, y también aunque tienen el dinero que siempre soñaron tener tal vez, pero al final de cuentas les hace falta lo más importante en su vida, que es Dios. Y como acabamos de leer el texto bíblico, ¿de qué le sirve al final de cuentas al ser humano tenerlo todo si termina perdiendo su vida y su salvación? Así que la lección de esta semana es una lección importante, y yo creo que al final de cuentas todos en algún momento hemos conocido personas de recursos, personas importantes, personas que
pueden a través de sus amistades, a través de su entorno social, no solamente alcanzar a otros, sino también en este caso hacer que la obra de Dios pueda crecer y llegar a lugares donde tal vez nosotros nunca imaginamos llegar. Así que realmente es muy importante el trabajo en favor de estas personas, y la lección de esta semana nos va a colocar algunos ejemplos de pues personas que fueron también alcanzadas a través del Evangelio, y de esta manera cómo se hizo para alcanzar a estas personas. Y mira, vamos a ir con la primera parte de la lección, que nos va a hablar acerca de algunos personajes en específico, y de esta manera pues conocer un poco de justamente ese aspecto que la Biblia también nos menciona, y es alcanzar a este grupo de personas. Y vamos a ver lo que nos dice Daniel capítulo 4, versículo 37. Daniel 4:37 dice allí la palabra de nuestro Dios. Daniel 4:37 dice el texto bíblico: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Mira, el texto bíblico nos habla acerca, al menos el capítulo 4, de ese sueño y de esa manera como Dios humilla hasta cierto punto a Nabucodonosor. Nabucodonosor era uno de los reyes más importantes de su época, y era un personaje que hasta cierto punto pues tenía conocimiento de Dios, pero al final de cuentas pues no había hecho esa entrega total a Dios, a pesar de que a su lado estaba un hombre que lo influenciaba, que le mostraba lo que Dios quería para él. Al final de cuentas Nabucodonosor seguía viviendo una vida alejada de Dios, y es en ese momento cuando Dios pues le hace mostrar un sueño a Nabucodonosor, donde se le advierte acerca pues de esa soberbia que dominaba su vida, y que si en este caso no obedecía a esa soberbia, pues sería humillado a tal punto que se comportaría en este caso como un animal. Es una historia que en lo particular pues es bastante curiosa, interesante, pero que al final de cuentas nos muestra justamente ese aspecto de cómo pues el ser humano muchas veces tiene que llegar hasta abajo para comprender realmente quién es Dios en su vida. Y mira, al menos esta lección nos muestra algunos aspectos que son bastante interesantes, y creo que el primer aspecto que nos muestra esta lección es que a veces como seres humanos nosotros podemos llegar a pensar que es complicado alcanzar a las personas de las clases sociales altas, a las personas ricas, poderosas. A veces tenemos, creo más que nada tenemos ese prejuicio. Tristemente tenemos ese prejuicio de que, bueno, son personas que no tienen necesidades, son personas que realmente lo que quieren lo obtienen, son personas que nunca tienen tiempo. Y yo creo que si hacemos una lista, y si tú pudieras escribir en los comentarios tal vez alguno de los pensamientos que has tenido con respecto a esta cuestión, porque realmente es así. Incluso en lo personal muchas veces yo me coloco automáticamente esas barreras, esos prejuicios, y pienso que tal vez es complicado o imposible alcanzar con el mensaje del Evangelio a personas ricas o poderosas. Y nosotros a veces pudiéramos llegar a pensar de esta manera: bueno, son personas que lo tienen todo, y realmente es muy difícil que el Evangelio pueda llegar a su vida. Y esa es una de las primeras enseñanzas que nos deja este episodio de la vida de Daniel. Y el segundo aspecto interesante de esta historia es cómo Dios actúa. Dios vemos que es un Dios cercano al ser humano, es un Dios que le interesa la salvación del ser humano, y que hará todo lo posible por alcanzar con el mensaje del Evangelio al ser humano. Y qué importante es esto, porque nosotros vemos a Dios presentándose a Nabucodonosor a través de un sueño, pero también lo hemos visto o lo vemos en otros episodios en el libro de Daniel, donde también se le presenta a través de sueños a Nabucodonosor para darle un mensaje importante, para hacerle ver que al final de cuentas
todo lo que Nabucodonosor tenía en su momento se lo debía a Dios. Y esto realmente creo que es importante porque nos damos cuenta que la obra de alcanzar a las personas, nuestro trabajo al final de cuentas, sin importar si la persona es rica, pobre, de clase media, no importa el estatus social que tenga, al final de cuentas nosotros solamente somos instrumentos, pero quien hace la obra, quien va a tocar el corazón de las personas, aunque aparentemente no haya necesidades, aunque aparentemente tengan la vida que siempre soñaron, quien terminará haciendo la obra de alcanzar a esas personas no es otra más que Dios. Es Dios quien termina haciendo la obra de alcanzar a ese grupo de personas. Daniel solamente era el instrumento, pero si te das cuenta vemos a un Dios que está enviándole mensajes, que está comunicándose prácticamente directamente con Nabucodonosor. Y Daniel simplemente viene a ser una ayuda para que Nabucodonosor entienda cuál era el mensaje de parte de Dios. Pero eso es interesante y eso es importante tenerlo presente. Si queremos alcanzar a este grupo de personas, en primer lugar quitar nuestros prejuicios, quitarnos la idea de que bueno, no tienen necesidad, lo tienen todo, son personas con poco tiempo, son personas tal vez soberbias, y quitarnos esas ideas de nuestra mente y realmente permitir que sea Dios quien intervenga, quien trabaje en la vida de esas personas y que nosotros podamos ser entonces esas herramientas en las manos de Dios para alcanzar a este grupo de personas. Ahora, vamos a ver a otro personaje importante que nos menciona la parte del día lunes, y es nada más y nada menos que Naamán. Y es que mira, ya veíamos lo que la lección nos enseña acerca de la experiencia de Daniel con Nabucodonosor, pero el relato de Naamán es un relato, la verdad, muy interesante, y si tú no lo has leído, te quiero mencionar algunos textos que son, la verdad, pues importantes, y están allí en Segunda de Reyes capítulo 5, versículos del 1 al 3, y luego vamos a leer los versículos 17 al 19. Segunda de Reyes capítulo 5, versículos del 1 al 3. Mira lo que dice el texto bíblico. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era un hombre que gozaba de gran prestigio delante de su señor, quien lo tenía en alta estima, pues por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era un hombre valeroso en extremo, pero tenía un problema, era leproso. Y dice el versículo 2, de Siria habían salido bandas armadas que se llevaron cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual se quedó al servicio de la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogara mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Mira, es una historia, la verdad, la de Naamán, que al menos en este episodio podría darnos muchísimo semillero del que nosotros pudiéramos extraer alimento y un mensaje valioso de parte de Dios. Iniciando por el hecho de que, si te das cuenta, Naamán también era una persona poderosa, una persona estimada, una persona de influencia en su país, y es interesante porque a pesar de que Naamán poseía prácticamente todo en su vida y tal vez todo lo que él siempre había soñado, al final de cuentas Naamán tenía una gran necesidad, y su necesidad era una cuestión de salud. Naamán estaba enfermo, estaba leproso, y allí encontramos nosotros entonces la primera lección que nos enseña la historia de Naamán. ¿Por qué razón? Porque mira, la primera lección que nos enseña esta historia es el hecho de que al final de cuentas todos los seres humanos tenemos necesidades. No importa en este caso quiénes seamos, lo que tengamos, la posición que tengamos en nuestra vida. Todos los seres humanos en algún momento tenemos necesidades. Necesidades físicas, emocionales, necesidades espirituales, necesidades familiares, relacionales. Todos los seres humanos al final de cuentas tenemos necesidades, y creo que ese es un punto importante para que nosotros podamos hacer la obra en favor de las personas poderosas y ricas, porque te digo, a veces nosotros pensamos, bueno,
no, si le doy una despensa a un rico, ¿de qué le va a servir una despensa a una persona rica? Si yo hago una brigada médica en una colonia, tal vez, o en un fraccionamiento, en algún lugar que es donde viven personas de clase social alta, no va a servir de mucho, porque tal vez esa no sea su necesidad, pero tal vez posean otras necesidades en su vida, y de esa manera nosotros podemos entonces alcanzar a esas personas. La clave es justamente eso, es identificar las necesidades que las personas tienen para trabajar utilizando esas situaciones, y de esa forma poder acercarnos realmente a ese grupo de personas. Esa es una clave importante que nos enseña la historia de Naamán. Este personaje tenía una necesidad, y la persona que fue utilizada por Dios para suplir esa necesidad fue apenas una jovencita, una niña. Y eso es impresionante, porque al final de cuentas ella fue capaz de dar testimonio a su señora y a Naamán, no solamente porque sabía quién era Dios y quién era la persona que podía sanarlo y que era un siervo de Dios, sino que al final de cuentas creo que su testimonio era bastante poderoso dentro de su hogar, dentro del hogar de Naamán. Porque mira, siendo una esclava que había sido secuestrada básicamente, que había sido raptada por el ejército, en este caso sirio y de Naamán, ella, a pesar de ello, vemos que está dispuesta a ayudar a su Señor. No la vemos guardando rencor, no la vemos diciendo, bueno, qué bueno que está enfermo Naamán, qué bueno que se encuentra en esa situación, ojalá se mantenga así para siempre. No, sino que la vemos preocupada por la situación de su amo. Y ahora, si nosotros leemos los versículos 17 al 19, encontramos otro punto importante de la lección, y es que menciona aquí 2 de Reyes 5, 17 al 19. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, ¿no se dará a tu siervo de esta tierra la carga de un par de mulas? Porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo. Cuando mi señor el rey entre en el templo de Rimón para adorar allí y se apoye sobre mi brazo, si yo también me inclino en el templo de Rimón, si hago tal cosa, que Jehová perdone en esto a tu siervo. Eliseo le respondió, ve en paz. Otra lección importante es el hecho de que, mira, al final de cuentas, las personas, sin importar la clase social que tengan, vienen de diferente cosmovisión. Cada persona viene con un contexto cultural, un contexto familiar, un contexto social diferente. Y por lo tanto, cuando conoce el Evangelio, muchas veces eso significa un choque cultural para esas personas. Y a veces nosotros como cristianos tenemos la pésima costumbre, la mala costumbre de esperar a que las personas cambien. Ok, ya conociste el Evangelio, entonces tienes que empezar a vestirte así. Ya conociste el Evangelio, entonces tienes que empezar a hacer esto, tienes que empezar aquí, tienes que empezar a cambiar tu forma de vestir, tu forma de hablar, tu forma de trabajar, tu forma... Y claro, en algún momento de nuestra vida tenemos que cambiar, si tenemos cada día que tratar de parecernos más a Dios, a Jesús, pero no siempre los cambios son de un día para otro. Los cambios toman tiempo, especialmente, yo siempre lo he dicho y lo he pensado así, especialmente cuando llevas años viviendo de esa manera, cuando estás acostumbrado a un estilo de vida, no siempre resulta fácil. Naamán hace una solicitud extraña, mira, yo todavía voy a entrar al templo del Dios de mi Señor, y si Él me pide que yo me incline, pues lo voy a hacer. Incluso pide que le den un poco de tierra para llevarla a su lugar de origen y allí arrodillarse y orar a Dios. Pero esos eran conceptos, eran ideas que aunque no tenían un fundamento bíblico, al final de cuentas formaban parte de la cultura y de la cosmovisión de Naamán. Y eso no quiere decir que toda la vida Naamán tenía que quedarse de esa manera, claro que no. En algún momento su vida iba a tener que ser transformada por Dios, pero había que darle paso al tiempo y de esa manera poder entonces permitir que conforme Naamán fuera creciendo en su experiencia espiritual, su vida pudiera ser entonces
transformada por Dios. Y eso es importante. Es importante ser pacientes con ese grupo de personas y con cualquier persona que estemos intentando presentarle el mensaje del Evangelio. Ser pacientes para poder entonces permitir que su cosmovisión no sea tanto la cosmovisión de nosotros como seres humanos, sino que sea la cosmovisión de Dios. Ahora, vamos a continuar con otro personaje importante y que nos menciona aquí el autor de la lección: testificar a los instruidos. Y vamos a hablar en este momento acerca de Nicodemo, pero para ello vamos a leer lo que nos dice Juan, capítulo 3, versículos 1 y 2. Juan capítulo 3, versículos 1 y 2, para conocer un poquito el contexto de la historia del día martes. Juan 3, 1 y 2 dice el texto bíblico: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, dignatario de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo era una persona instruida, era una persona bastante preparada. Me atrevo a decir que hoy en día Nicodemo sería lo que conoceríamos como un doctor, un maestro. O sea, tenía un grado académico muy importante y que al final de cuentas pues era una persona de gran influencia dentro del pueblo de Israel. Los primeros dos personajes eran personas poderosas, personas de dinero, de posibilidad, y Nicodemo es una persona de autoridad, de influencia, también bastante poderosa. Y es impresionante porque, mira, nosotros vemos allí a Nicodemo como un hombre incluso conocedor de la palabra de Dios, conocedor de lo que Dios quería que el ser humano hiciera. Y creo que eso es importante porque vemos allí a Nicodemo pues queriendo acercarse a Jesús, queriendo realmente pues conocer realmente quién era Jesús y el mensaje que Jesús predicaba. Y cuando lo vemos intentar esto, vemos que al principio llega como dándole vueltas al asunto, como intentando acercarse a Jesús. Pero al final de cuentas vemos a un Jesús que conocía las intenciones reales de Nicodemo, conocía el corazón, lo más profundo de la vida de Nicodemo. Y aunque Nicodemo era un hombre importante, poderoso, Dios sabía cuáles eran las necesidades en la vida de Nicodemo y la razón por la cual había ido a buscar a Jesús. Y volvemos a caer en el mismo punto. Todos tenemos necesidades y en algún momento cualquier ser humano va a llegar a experimentar la necesidad de Dios en su vida. Y mira, es impresionante porque nosotros vemos allí entonces a Nicodemo siendo examinado básicamente por Dios, hasta lo más profundo, tal vez cosas que Nicodemo hasta con su lenguaje corporal trataba de evitar, de cuidar, con sus palabras, tal vez bien estructuradas sus oraciones, bien pensadas, con frases muy puntuales de parte de Nicodemo hacia Jesús, y vemos allí a un Jesús desvelando lo que realmente Nicodemo tenía en su vida, lo que verdaderamente Nicodemo necesitaba en su vida. Y aunque en aquella noche Nicodemo no comprendió realmente lo que Jesús le estaba queriendo decir, vemos que 3 años y medio más adelante en la historia vemos a un Nicodemo reconociendo y recordando las palabras de Jesús y entonces haciendo una entrega total a Jesús. Pero qué impresionante es esta cuestión, ¿no? Cómo Dios trabaja y conoce realmente qué es lo que cada ser humano necesita en su vida, y Dios es entonces el único que puede suplir verdaderamente las situaciones que en nuestra vida enfrentamos. Ahora, vamos a seguir viendo a otros personajes
que encontramos en el texto bíblico. Y vamos a hablar en la parte del día miércoles de dos personajes en particular. Y tiene que ver, o el subtítulo es Misión en favor de los ricos. Veíamos lo que es el trabajo con la gente poderosa, con la gente de influencia o autoridad, y ahora vamos a ver lo que sucede con las personas ricas. Y mira lo que dice allí Mateo capítulo 19, versículos 20 y 22. Vamos a encontrar el primer caso. Mateo 19, 20 al 22 dice: el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Y Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Al oír el joven estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Ahora vamos a hacer un contraste, un cuadro comparativo entre el relato del joven rico con otro relato de las Escrituras que se encuentra en Lucas capítulo 19, versículo 6. Mira lo que dice Lucas 19, versículo 6. Dice allí el texto bíblico, Lucas 19, 6. Entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a hospedarse en casa de un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Yo te decía que íbamos a hacer un cuadro comparativo, porque aquí encontramos dos episodios interesantes de dos personajes que son parecidos, pero al mismo tiempo polos opuestos. ¿Por qué razón? Porque mira, ambos personajes eran personas, en primer lugar, ricas. Esa es la primera comparación que podemos hacer. Ambos eran ricos, pero de pronto cuando conocen a Jesús se abre un paralelismo, una separación, mejor dicho, entre lo que fue el joven rico y lo que fue en este caso Zaqueo. Porque mira, la única similitud que tenían, por así decirlo, es que ambos eran ricos y ambos tenían la necesidad de Dios en su vida. Pero después de encontrarse con Dios, la vida de ambos personajes se muestra como vidas totalmente diferentes, como polos opuestos. Y es que en el caso del joven rico, lo primero que nosotros encontramos es que en este caso el joven rico amaba más sus riquezas, porque cuando Jesús le dice, mira, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, el joven rico, dice la historia, que vuelve a casa, pero lo hace triste, lo hace sin poder deshacerse de sus pertenencias. En cambio, cuando Jesús se encuentra con Zaqueo, ni siquiera le tiene que decir nada de eso, sino que Zaqueo toma la iniciativa de decir, bueno, yo voy a despojarme de lo que yo tengo y se lo voy a dar a los pobres, y si alguien le he defraudado, se lo voy en este caso a cuadruplicar. Y allí vemos entonces a un personaje como Zaqueo, que realmente el amor a las riquezas no era algo que gobernaba su vida. Y creo que este es un punto en el que hay que detenernos un momento, porque el tener dinero no es algo malo. La Biblia no enseña que tener dinero sea algo malo, o la Biblia y Dios no están en contra de las personas ricas o de las personas que tengan dinero. No, al contrario, Dios desea que seamos prosperados, y que seamos prosperados en todas las cosas, y que realmente nosotros no seamos cola, sino que seamos cabeza, que estemos allí como primero de todo, especialmente por ser hijos de Dios. El problema con el dinero se convierte en un problema real cuando en este caso el ser humano ama más sus riquezas que a Dios, como en el caso del joven rico. ¿Por qué el joven rico no pudo deshacerse de sus cosas? Porque aunque decía guardar todo, amaba más sus riquezas que lo que amaba verdaderamente a Dios. Segunda diferencia entre Zaqueo y el joven rico. En el caso del joven rico no se desprendió de nada. No se desprendió de nada. Y en cambio Zaqueo se desprendió de todo lo que poseía. Y la tercera comparación que podemos hacer es que en este caso el joven rico pierde su vida, pierde su salvación, mientras a Zaqueo se le promete que la salvación ha llegado a su hogar. Dos personajes
con con una única similitud. En este caso, las riquezas. Pero al final de cuentas, el amor a las riquezas o el amar más a Dios que a sus riquezas es lo que marcó la diferencia entre uno casi salvado y el otro que estaba casi perdido, pero que al final terminó salvándose. Dos historias diferentes que nos muestran el peligro que se puede correr cuando el ser humano ama más sus riquezas que a Dios. Ahora vamos a ir a la última parte de la lección, la parte del día jueves, misión en favor de los poderosos. Y vamos a leer especialmente lo que nos dice Mateo capítulo 27, versículo 57. Y mira lo que dice allí el texto bíblico, Mateo 27, 57. Dice el texto bíblico: cuando cayó la noche, llegó un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Es en este caso uno de los primeros versículos donde se menciona a este personaje llamado José de Arimatea, un personaje que durante un tiempo vivió tal vez bajo las sombras como seguidor de Jesús, pero que cuando llegó el momento, cuando terminó de convencerse acerca de quién era verdaderamente Jesús, decidió entregarse por completo a él. Y creo que eso es importante porque mira, con cada persona se debe trabajar de un modo diferente. No podemos alcanzar de la misma manera que alcanzamos al rico, a aquella persona que pasa por alguna necesidad en específico. No podemos alcanzar de igual manera al anciano que de la misma forma en la que se alcanza a un joven. Cada persona tiene su manera de poder ser alcanzado con el mensaje del Evangelio. En el caso de José de Arimatea, él había sido tocado por el Evangelio, y aunque hasta antes de la muerte de Jesús tal vez no se destapaba como un discípulo de Jesús, pero llegado el momento y una vez convencido de quién era verdaderamente Jesús, entonces tomó su decisión de mostrarse delante del mundo como lo que era, como un discípulo de Jesús. Y vemos a este personaje dando sus riquezas, dando sus recursos para poder entonces, en este caso, llevar y cumplir con el ministerio de Jesús. Y ese es un segundo aspecto que es muy importante en esta parte de la lección, hablando de José de Arimatea. Porque mira, si hay algo que caracteriza a las personas de posibilidades que dentro de la iglesia es ese espíritu de servicio. Son personas que sus recursos, sus recursos como tal son dedicados y apartados al servicio de Dios. Yo conozco personas que realmente están dispuestas a apartar su tiempo, a apartar sus recursos, sus finanzas, con tal de seguir apoyando la obra de Dios, con tal de que la obra de Dios pueda seguir creciendo. Y eso la verdad es digno de admirar, pero es que las personas de posibilidades quieren sentirse parte de algo, quieren sentirse parte de un ministerio que realmente esté haciendo algo por aquellas personas que verdaderamente están pasando por una necesidad. Y qué importante es que nosotros como líderes, que nosotros como amigos, sepamos utilizar esas oportunidades que se nos presentan, sepamos utilizar esos recursos que muchas veces ellos de buena manera colocan a nuestra disposición, y que entonces de esa manera podamos encauzarlos hacia la predicación del Evangelio. Ahora, como conclusión final de la lección, el desafío general nos dice lo siguiente: añade a tu lista de oración diaria a alguien que está en una posición de poder, que no sea creyente y que sea alguien con quien podrías entrar en contacto de tanto en tanto. Y el desafío avanzado es: escribe una carta o correo electrónico a alguien que está en un puesto de poder, aunque sea alguien que no conozcas, y dile que estás orando por él o ella. Realmente creo que Dios está muy interesado en alcanzar a esas personas,
Y creo que es importante que nosotros como líderes de iglesia y como miembros de iglesia podamos comprender que la única manera de alcanzar a esas personas es que un amigo traiga a otro amigo, que sea por medio del evangelio de la amistad, para que de esa manera puedan verdaderamente ellos conocer a Cristo Jesús y entregarle su vida a Él, y de esa manera prepararse para estar con Cristo en el reino de los cielos. Quiero invitarte para que inclines tu rostro y que busquemos a Dios por medio de una oración. Querido Padre que estás en los cielos, santificado y alabado sea tu nombre. Padre, en esta hora queremos darte gracias, Señor, por permitirnos estar en este momento y repasar esta lección que es tan valiosa, tan importante. Una lección que nos enseña, Padre, que verdaderamente hemos sido llamados para cumplir una tarea, una misión. Permite, Señor, que esto pueda ser una realidad en nuestra vida y que de esta manera, Padre, podamos entonces ser utilizados como instrumentos en tus manos para alcanzar a cualquier persona sin importar su clase social. Señor, queremos colocarnos en tus manos en este momento y pedirte todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.